seguimos en Espacio Node, como dije en el bloque anterior, estamos en una entrevista telefónica con Maya Volkovitsky. Ella es referente sindical femenino, ella actualmente está en la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT Nacional, también es secretaria adjunta de su gremio de base, que son de empleados judiciales de la Nación. Así que nada, Maya, muchas gracias por atendernos, sabemos que estás con poco tiempo, pero bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bueno, te agradezco estos minutos. Maya, No, un poquito para que el no docente de esta universidad, donde estamos Junín, Pergamino y esta región, y también vecinas y vecinos te conozcan, en una pequeña presentación. Por ahí, si querés contar tu trayectoria en el sindicalismo, cuánto hace que estás. Sos abogada, recibida en la UBA y trabajás y participabas en tu gremio de bases, ¿no es cierto? sí, bueno, yo soy judicial desde los 19 años, y que es allá por el 2001, que ingresé a la justicia siendo meritoria, que era la manera en que los mortales podíamos acercarnos a este ámbito a veces tan elitista. Claro. Y bueno, trabajé como meritoria, así gratis, 2 años hasta que pude aspirar a una vacante, y me integré al gremio incluso como meritoria Ah, mirá vos. y dimos, sí, bueno, es como una especie de adhesión, no es una afiliación con descuento, pero es una adhesión. Después, bueno, como contratada ya era una afiliación hecha y derecha, pero siempre participé del gremio desde la primera hora, porque bueno, mis inicios fueron desde una tremenda desigualdad, como la Claro. de muchos trabajadores y trabajadoras que con el sueño de ser parte de este poder del Estado y de no tener ningún vínculo sanguíneo, de esos que te hacen entrar por un tubo a lugares como este, teníamos que penar de esa manera, y bueno, eso fue lo que determinó que me integrara a una lucha que ya traía muchos años en el gremio por un ingreso democrático que permitiese que todos fuésemos evaluados en condiciones de igualdad y seleccionados en condiciones de igualdad, a pesar de nuestra procedencia o no de estirpe judicial. Y bueno, fue una batalla que es la que a mí fue como mi bautismo de fuego dentro de la organización, y me vinculó para siempre Con el con esta sindicalismo. organización, la lucha por el ingreso Claro. democrático, que conseguimos en gran parte del Poder Judicial. Los ministerios públicos, Fiscal y de la Defensa tienen ingreso democrático, la Corte y el Consejo no tienen ingreso democrático, pero bueno, hay una ley que los obliga, que en algún momento esperamos que se cumpla. Algunas cámaras de ese Poder Judicial tienen un sistema de selección de ingresos por cámara, que también lo vuelve más democrático. Y bueno, desde entonces, que aparte fue una lucha no solo porque se dieran esos reglamentos, sino porque se terminara con el sistema de meritorios, de trabajadores esclavos que trabajábamos lo mismo, pero sin un salario, para hacer méritos, digamos. Y bueno, en mi caso me implicaba que tenía que tener un trabajo a la tarde para poder solventar mi, mi Claro. meritocracia a la Claro. mañana en la justicia. Participar y estar Y en un bueno, trabajo, pero no cobrabas. sí, Bueno, y la peleamos ahí con, bueno, con muchísimos compañeros y compañeras, que armamos una comisión, que después fue la juventud del gremio, una comisión de meritorios, que logramos que en ese momento se nombraran a 1000 trabajadores y trabajadoras que estaban en esa condición, eh, y se prohibiese definitivamente que fuese una forma de trabajo, esa explotación que sufrían esos trabajadores, y que se promovieran regímenes democráticos de ingreso. Así que eso fueron mis inicios, y bueno, desde entonces ocupé en distintos lugares de representación en la organización. eh, Fui congresal, fui integrante vocal de la comisión directiva, secretaria de administración. Bueno, fui referente de la juventud
durante muchísimos años, hasta que se me acabó Se acabaron la edad, la edad. hasta que y bueno, sí, muchísimos años acá adentro, más de 25 años Miramos. adentro de mi organización y en más o menos alrededor del 2009 también iniciamos como juventud de mi gremio una juventud sindical en la CGT, que es lo que también me permitió hacer una trayectoria dentro de la Confederación General del Trabajo que bueno, que nunca cesó en el tiempo. Siempre hicimos actividades como juventud, como Secretaría de Derechos Humanos. Mi gremio desde hace muchos años es la Secretaría de Derechos Humanos dentro de la CGT, y siempre tuvo una participación muy activa, y bueno, junto a mis compañeros siempre promovimos que ese fuese un ámbito de participación, porque es como una instancia superior de compromiso con la realidad nacional, ¿no? Porque no hay ninguna actividad que se pueda salvar por sí sola si no tenemos un país que piense en todos. Y bueno, la CGT en esto somos unos convencidos que tiene un rol, y impulsamos desde nuestro humilde lugar discusiones o ámbitos de organización que se consustancien con esa visión, ¿no? Del rol de la CGT y del país que queremos. Que bueno, eso es un poco. Esa sería un poquito la presentación de Maya Volkovisky. Maya, nada, un poquito ya hablando el rol de la mujer, digamos, desde hace un tiempo creció muchísimo, me parece. Bueno, vos que estás adentro de la Secretaría hace mucho, lo irás viendo, lo fuiste viendo desde el principio, ¿no? Pero, no desde el principio, pero digo, ya habría mujeres, pero hoy creo que hay mucha más participación femenina. Por ahí siempre falta, o siempre se dice que de tratar de seguir sumando, pero incluso en un momento se hablaba de tu presencia como parte del triunvirato en la CGT. Creo que es un gran espacio el que fue consolidando y ganando las mujeres sindicalistas dentro de las organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, también fue cambiando la composición de la CGT y del movimiento organizado, y lo que eran antes un brazo muy fuerte de la CGT, que era por ahí los gremios industriales, en una Argentina industrial, pero que eran trabajos, todavía lo siguen siendo mayoritariamente masculinos, tenían Claro. mucho más protagonismo y presencia, o los gremios del transporte. Recordemos, digamos, los 90 estaban signados, y más allá también por Moyano, que es un gremio de transporte, Palacio, que de la UTA, que era entonces también un gremio de transporte, digamos. Fueron muchas décadas que tuvieron una impronta fuerte de gremios de sectores muy masculinizados, y bueno, eso cambió también mucho dentro de la CGT. Hay muchos gremios de servicios Claro. que se han incorporado, que son actividades que han crecido, y que tienen una composición más homogénea entre varones y mujeres. Entonces eso también abre un poco y cambia un poco el panorama por sí. Sí es cierto que a estos lugares generalmente eran privativos de los varones, y en muchos siguen siendo así. Tiene que ver también con cómo se organiza la vida, ¿no? Culturalmente, digamos, a las mujeres nadie nos ahorra las tareas de cuidado que terminan siempre recayendo sobre nosotras, y eso no son solo días, son años de vida, no son horas, simplemente son dedicaciones muy de muchísimo tiempo, que nos sacan de muchas canchas, digamos, que a veces estar en el trabajo, en el gremio y después en la CGT implica una triple jornada, a la que se les junta la cuarta jornada en nuestros hogares, y eso hace que también haya
alguna dificultad para acceder, que sacrificamos mucho para poder estar en estos lugares las mujeres, y bueno, y también han cambiado muchas lógicas hacia dentro de los gremios para empezar a que eso no sea tan complicado, ¿no? Digamos, que los ámbitos de reunión consideren estas cuestiones y de organización, que ponderen estas responsabilidades que mayormente recaen sobre nosotras, o que eso se armonice un poco más hacia dentro de los hogares. Bueno, son todas cuestiones que fueron cambiando a fuerza de muchísimas discusiones de muchísimas mujeres a lo largo de la historia de la organización. Y también algunos pequeños avances que marcaban la diferencia. Por ejemplo, no solamente que en un momento tuvimos una ley de cupo sindical femenino, sino que, por ejemplo, ahora la CGT, desde hace 5 años, en su estatuto, incorpora la paridad en el Consejo Directivo, y la manera en la que se concilió sostener la paridad y cumplirla estatutariamente es que por cada secretaría haya una mujer y un varón. Y eso generó que automáticamente, bueno, hubiese mujeres en la CGT, en el ámbito del Consejo Directivo de la CGT, que es el máximo órgano. Digamos, por ahí habitábamos de otra manera, nos acercábamos a esos ámbitos por prepotencia de presencia y de trabajo, pero hoy es un requisito estatutario que haya mujeres en cada una de las secretarías de la CGT, y generó que bueno, nos encontráramos y empezáramos a activar cuestiones de manera conjunta en las compañeras, más a fuerza de un gobierno que eligió como enemigo a las mujeres, ¿no? Al hogar, a la familia, al sostén de los hogares, que las principales defensoras de eso somos las mujeres. Pero a las mujeres como blanco en particular. Recordemos que inició su mandato cerrando con todas las pros y contras que le podemos identificar y críticas que le podemos hacer al Ministerio de las Mujeres. Lo primero que hizo fue cerrar ese ámbito, en lugar de decir, bueno, me parece que hay que mejorarlo hacia este lado. Dijo, bueno, no hay que hacer políticas para las mujeres, cuando toda esta realidad que yo te describo de techo de cristal, digamos, los lugares a los que las mujeres no accedemos, la brecha salarial, digamos, las mujeres cobramos menos justamente por estas cuestiones, y otras más. Digamos, hay una brecha salarial del 30% en Argentina entre varones y mujeres. Todas las situaciones de violencia que recaen, familiar, que recaen sobre las mujeres, digamos, no es que pueda haber casos de varones, digo, pero sí, hoy está en discusión incluso eso, de por parte del gobierno se promueven discusiones de este tipo, cuando la pasmosa realidad es que se muere a manos de un violento una mujer cada 30 horas en Argentina. Digamos, sobre todas estas cuestiones el gobierno ha definido retirar el apoyo a estas políticas, vaciar esas políticas de contenido, hasta ponerlas en cuestión incluso, y bueno, al elegirnos de enemigas a las mujeres, logró que nos uniéramos más, y bueno, eso se vio desde la CGT, apareció como actor fuerte las mujeres de la CGT, y es una excelente noticia para todos, para todas, digamos, independientemente de que en estas circunstancias nos tocó a una serie de compañeras estar atravesando esto. Es una excelente noticia que las mujeres de la CGT están en la calle, es una excelente noticia que la CGT esté en la calle con todo lo que estamos viviendo, y es el lugar que asumió la CGT per se, ¿no? Las mujeres no hicimos ni más ni menos que acompañar esa sintonía de esta Confederación General del Trabajo, que a pocos días de asumir este gobierno convocó paro, movilización, judicializó el decreto 70 del 23, digamos, mucha rapidez y contundencia se enfrentó al despliegue, a la ofensiva del gobierno contra los derechos de la mayoría indubitable de los argentinos. Así que lo que hicieron las mujeres fue acompasar eso como mujeres, que hace falta, y date cuenta que el reclamo más grande, el reproche más grande hacia este gobierno
medido en encuestas, ¿no? Y bueno, palpado en la calle, viene de las mujeres que lo vemos de manera distinta a lo que está ocurriendo. Rechazamos, por supuesto, todos los discursos de violencia y de odio que promueve este gobierno de la máxima magistratura desde otro lugar, de otra percepción de las cosas, que esa es la riqueza, ¿no? Poder incorporar las visiones de las mujeres a un mundo que tenemos que reconocer que está diseñado mayormente por varones, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé si yo puedo seguir hablando. No, está bien, pero... No. Si no me pones una pausa, yo Sí. estoy ininterrumpidamente. La verdad que sí. No, como para charlar también de otros temas, y aprovecharte. Nada, un poco la idea era... por un lado, mi intención era hablar un poquito sobre lo que fue el acto o la inauguración del museo de los trabajadores en la ex ESMA, que estuvo buenísimo. Un poco por ahí contar a los vecinos de qué se trata o por cómo surge la idea, que es algo que está muy bueno, y de paso después vamos a invitar a que concurran, a que vayan. Estamos lejos, pero bueno, mucha gente de esta zona suele ir a Buenos Aires y bueno, nada, es una alternativa también a ir y conocer y también un poco ver, mirá, ¿no? Sí, gracias por darme el pie para contarlo, porque bueno, la Argentina está recordando el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, y eso implica que nos demos la oportunidad de hacer una reflexión como comunidad sobre eso. Lo hacemos permanentemente, creo que afortunadamente es algo que es de lo más caro de nuestra cultura, nuestra conciencia de que nunca más un genocidio en la Argentina, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hay que darse el tiempo para hacer una reflexión más profunda, para saber qué es lo que vino a instaurar ese golpe sangriento en la Argentina, ese 24 de marzo del 76, que no era solamente, digamos, hoy quieren volver a un reduccionismo de teoría de dos demonios, un demonio, y la realidad es que el plan de la dictadura era un despliegue de violencia para instaurar a sangre y fuego un modelo económico que aún hoy tenemos vigente y que es básicamente el origen de todas nuestras penurias, porque en ese marco se desplegaron y se instauraron de manera autoritaria y violenta un modelo de especulación financiera por sobre el de desarrollo industrial que primaba hasta ese entonces, digamos, modelos antagónicos, ¿no? Uno puede decir, bueno, no vamos a desconocer las virtudes de el sistema financiero. ¿Para qué? Porque una cosa es el sistema financiero para financiar la producción, el desarrollo, la industria que genera trabajo y que por lo tanto genera movilidad social ascendente, y otra cosa es el sistema financiero para la especulación financiera, que no genera un solo puesto de trabajo y que sustrae la riqueza de los países, la que generamos todos pagando nuestros impuestos, para pagarle tasa de interés a los multimillonarios, que no al trabajador o la trabajadora que tiene un plazo fijo de 1 millón de pesos. Es para pagarle intereses a los multimillonarios que tienen miles de millones de dólares y pesos depositados en cuentas, a las que les pagamos todos un interés por tenerla quieta la pata. Entonces, ese criterio de, en lugar de obligar a los bancos y tenedores de plata a usar esa plata para financiar y dar crédito bajo a la producción y al desarrollo industrial, estamos permitiendo que se sustraiga la plata del conjunto de los argentinos para pagar intereses a los más millonarios de la Argentina y del mundo, ¿no es cierto? Porque acá vienen todos a comer de esto, a pasear como dice, una varija por la Plaza de Mayo, donde están todas las entidades financieras, y se van del país a los 2 meses. Eso es lo que ocurre en la Argentina desde el 24 de marzo del 76. Eso y la lógica de la apertura económica, decir, bueno, la libertad de mercado, qué sé yo, todo este cuento que usa palabras lindas, apertura, libertad, todo suena a bello, pero detrás de eso
se encubre toda la destrucción del entramado productivo, porque vos te abrís a un producto hecho por un esclavo o por un preso al que hacen trabajar y por supuesto no podés competir si pretendés pagar salarios dignos para que alguien progrese a partir de su trabajo. La apertura económica se desbarajusta ahí, porque uno puede tener apertura a determinados insumos que necesita para su producción y otra cosa es ser tan antiargentino de querer destruir la producción nacional. Estamos hablando de que eso se inició ahí, brutalmente. En algunos momentos, durante los gobiernos de los Kirchner, tuvimos controles a ese aperturismo brutal, y en otros gobiernos, incluso liberales también, porque nunca como ahora Claro. volvió de la dictadura a ser tan brutal como está haciendo la apertura económica en este momento y la especulación financiera en este momento, digamos. Y la tercer pata de ese modelo económico fue el endeudamiento externo con los organismos internacionales de crédito, que está en su peor momento, que habla de que no hay emisión y demás y qué sé yo, pero lo que hace es se vive endeudando para tratar de llegar a fin de año porque destruyendo la economía nacional, o sea, la rueda de la economía, Sí. lo que hace es quedarse sin plata para pagar todos sus compromisos. Entonces se vuelve a endeudar para pagar los compromisos en vez de no lo quiere hacer, ¿no? Es una decisión política la destrucción de la Argentina y convertirla en un país primarizado y extractivista. Así que no industrialicemos nuestra producción y la exportemos como estamos haciendo ahora con el litio, bueno, toda la producción minera, toda la producción petrolera. Es un descalabro en niveles que son la dictadura habíamos vivido, de destrucción económica, que genera ni más ni menos que pobreza, ¿no? No, porque el problema a uno no le importaría si es que nos generase un nivel de indignidad en la vida de los argentinos, que somos los únicos dueños de toda esta riqueza, porque no hay otro Tal cual. que pueda venir a decirlo. Entonces, bueno, Sí, incluso los perdona que glaciares, te... viste que también estaban con la ley de glaciares. Claro, porque para la Este, explotación minera necesitan habilitar mayores extensiones territoriales tal cual. de explotación y de exploración. Y hay territorios que son protegidos, como lo de los glaciares. Esos territorios están protegidos por una razón, porque se considera que el recurso más importante de los próximos años en el mundo es el agua dulce. Entonces, está protegido por eso. Tal Porque cual. es una decisión estratégica protegerlo, es inteligente, es pensar en el En futuro un del mundo, en futuro, el futuro de tal cual. Argentina. Eh, Perdón. pero no, tal cual, digo, por eso fueron esas leyes creadas, pero bueno, vemos que este es un gobierno que está fuera de la ley y tristemente vemos como hay gente que todavía, no es la palabra cree, sino que no se da cuenta por ahí de estas cuestiones que son básicas, que tienen que La ver gente quiere que con le cumplir resuelvan las los leyes, problemas, ¿no es cierto? quiere que le resuelvan lo que vive y le han venido con mentiras. Le han venido con mentiras y la gente quiere creer que alguien lo va a resolver y lo va a castigar con el voto. Lo que pasa es que hay que ofrecer una alternativa que sea creíble también Tal para cual. el conjunto. Yo creo que a él no lo van a volver a votar porque ya le dieron como mucha oportunidad y bueno, la gente Sí, tuvo también el tiempo de darse cuenta de que todo lo que prometió era una mentira para poder hacer lo que hizo. Entonces será castigado con el voto. Lo importante y lo interesante es que las organizaciones políticas puedan generar una alternativa que la gente le dé confianza, tal cual. ¿no? Porque, digamos, con cada decisión, con cada voto, parece que nos enterramos más en Argentina. Entonces, lo digo como el común, digamos, el que con esperanza va a votar algo que promete algo que después no cumple. En definitiva, yo lo que te quería contar, y les quería contar a todos, es que este debate, que en Argentina no es nuevo, sino que arrastra 50 años de leyes de sometimiento que todavía no, de las que todavía no nos pudimos desembarazar, porque son lógicas no solo nacionales, sino que son mundiales, pero que
no hay que achicarse, que porque sean mundiales no es que porque sean imposibles de modificar, digamos. Hay que tener la claridad y la decisión como nación, que sea el partido que sea, poder ser firmes con algunas cuestiones, no importa de qué partido y qué diferencias tengamos, claro. Que a la Argentina hay que buscar que sea independiente económicamente, no sometida, y que la plata de los argentinos sea para los argentinos, no para 5 vivos. Entonces, uno puede tener una diferencia en una línea o en otra, pero hay cuestiones que tenemos que poder poner de acuerdo en que no se puede volver para atrás. Y estamos hace 50 años volviendo para atrás sobre las mismas cuestiones reiteradamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos desde la CGT estos 50 años? Poner esta discusión de vuelta sobre la mesa. Porque no es que el golpe de Estado fue para matar, como dijo la dictadura, a la subversión y al terrorismo de las organizaciones armadas. No. Vinieron a implantar un modelo económico, pero para implementar el modelo económico era necesario para ellos, para poder implementarlo, avanzar sobre el movimiento organizado, intervenir en la CGT, intervenir en los sindicatos, intervenir en las obras sociales, aniquilar físicamente a los representantes sindicales, porque en definitiva esas organizaciones, esos hombres y mujeres del movimiento organizado eran los defensores de un modelo de país, eran las principales voces en contra de ese modelo económico de hambre que venía a instaurar, eran el principal límite y frontera que no podían atravesar mientras que estuviesen esas organizaciones. Entonces, de esos 30.000 que nosotros reivindicamos, no es casualidad que el 80% fueran trabajadores y trabajadoras. Es justamente por eso que vinimos sobre el movimiento obrero, porque éramos los principales defensores y custodios de ese modelo de país que le daba dignidad a los argentinos. Entonces, reivindicar a esos 30.000 es reivindicar el país que estaban construyendo y defendiendo al momento de ese genocidio. Entonces, la CGT lo que definió para hacer eso es, bueno, podíamos hacer un acto como hicimos siempre, una movilización como hicimos siempre, pero dijimos, hoy hay nuevas generaciones que esta discusión la abordan desde cero, ¿no es cierto? Estamos hablando que hace 50 años este golpe. Y dijimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, con los referentes de derechos humanos de los distintos gremios del país que nos encontramos en razón de la materia que nos convoca de los derechos humanos, de hacer una muestra permanente de esa historia de esos trabajadores y trabajadoras, de esas organizaciones, de la irrupción del golpe de Estado, de qué vino a instaurar el golpe de Estado, y hacerlo a través de una muestra que sea interactiva. Para eso hicimos una muestra con la misma gente que hizo el Museo de Malvinas, el Museo del Holocausto, gran parte del Museo de Evita. Es una muestra de altísima calidad de llegada y de interpelación al otro, con objetos personales, objetos de Ubaldini. Recordemos que en esos años la salida a la dictadura la parió no solo los organismos de derechos humanos, sino que también el movimiento obrero, que juntos salieron a la calle a repudiar, incluso en ese momento de tanta represión. Nunca el movimiento obrero dejó de salir a la calle. El 27 de abril de 1979 fue la primer movilización del movimiento obrero organizado nacional, la primera movilización nacional de la CGT contra la dictadura. Pero antes de eso hubieron 270 medidas de fuerza registradas por los gremios contra políticas que afectaban a las distintas actividades de trabajo, a trabajadores en sus salarios, en sus condiciones de trabajo y demás. O sea, nunca dejó el movimiento obrero de protestar, aunque le costara la vida, aunque le costara la libertad, aunque le costara el exilio. A pesar de todas esas cuestiones, el movimiento obrero siempre siguió en la calle en esos peores años. Y fueron el movimiento obrero junto a los organismos de derechos humanos que salieron a la calle, aún en todo ese marco represivo, los que lograron construir un consenso de rechazo a la dictadura tal que provocó finalmente la salida democrática. Entonces, la muestra es interesante para que lo recorran
haciendo visita guiada con grupos de estudiantes, con la familia, con todo el adolescente que tenés en tu casa y decís, ¿cómo le explico todo esto que pasó en la Argentina y por qué pasó? Que no sea una ráfaga en un almuerzo. Bueno, venía a pasarte una hora en la ex-ESMA, en la muestra de los trabajadores y trabajadoras en dictadura y su lucha por la recuperación de la democracia, que funciona en la casa de Madres Línea Fundadora, que está ahí adentro del predio de la ex-ESMA, que podés mandar un mail a muestralostrabajadores.cgt@gmail.com y pedir una visita como colegios, como escuelas, como universidades, como sindicatos, clubes, para hacer una visita grupal, o si querés, y vas suelto un fin de semana que estás de visita en Buenos Aires con tu familia, los sábados a las 11 y a las 15 horas hay visitas para el público en general que se acerque así de manera silvestre. Así que es algo que va a estar de manera permanente para que el que quiera visitarlo se pueda acercar, y me parece que es un gran aporte para forjar la conciencia de lo que somos, porque todo lo que hemos atravesado y superado es también lo que somos como argentinos, unos tremendos luchadores y remadores y creadores de nuevas cosas, de nuevos escenarios y nuevas vías posibles, que no solo fue la salida de la dictadura lo que pudimos parir el retorno de un líder que estuvo 18 años en el exilio, pudimos parir un 17 de octubre, pudimos parir muchos hitos en nuestra historia como pueblo organizado que tienen que ser siempre el punto de referencia para poder envalentonarnos y salir de a veces las situaciones tan oscuras y dramáticas que nos toca atravesar como pueblo, y que no tienen ni más ni menos que ver con que estamos parados en una tierra llena de riquezas, un lugar estratégico, que es la puerta de la Antártida, la gran fuente de agua, digamos. Hoy avanzaron sobre los glaciares, pero cuidamos mucho la puerta de la Antártida y nuestro territorio en ese continente, porque a veces miramos el mapa del continente americano, pero sobre el continente antártico se proyecta parte de nuestro territorio también, y eso es una de las grandes batallas que también tenemos, y no por nada es la ocupación que tenemos en nuestras Islas Malvinas. Así que, bueno, compañeros, yo eso, nada más invitarlos a que se puedan acercar a la muestra. A unos metros está el Museo de Malvinas también, ya que mencionamos a las islas, y están más que invitados a recorrerla, porque es aparte permanente y va a estar este año y el que viene y todos los que vengan hasta que nos cansemos o hasta que deje de ser necesario. Maya, bueno, nada, muchas gracias. Nosotros vamos a estar compartiendo la invitación o por ahí los contactos para que el que quiera ir por ahí, viste, tipo vacaciones de invierno o fin de semana largo que la gente suele ir, o también incluso para ahí organizar como gremio. Y la última preguntita, pero Dime. breve. No, el tema de la reforma laboral, viste que estamos también en plena lucha, ¿qué te parece? Y bueno, nada, el 12 de mayo tenemos la gran marcha, la cuarta gran marcha universitaria que la CGT va a acompañar, digo, bueno, nada, nos estaremos cruzando, pero bueno, nada, un poquito el tema de lo que tiene que ver con lo de la reforma laboral, todo este artilugio que está haciendo también el gobierno nacional, muy parecido a lo que hace con la ley de financiamiento universitario, que es tratar de no cumplir la ley, digamos. Nada, algunas palabritas. Igual medio que hiciste una referencia en el transcurso de esta charla. Bueno, este gobierno, muy parecido a lo que hizo la dictadura cuando irrumpió el 24 de marzo, presentó su proyecto de reformas estructurales, ¿no? Presentó su ley bases, que contenía un importantísimo capítulo en materia laboral que en alguna medida logró aprobar, y sucedáneo a eso presentó la ley de mal llamada modernización laboral,
con también un cuerpo de normas del trabajo que en nada son para los objetivos que reclama, ¿no? Porque hay que leer los fundamentos de esas normas que hablan todo también en palabras bonitas de que se va a generar empleo con esto, y no hay ninguna ley de normas que protegen los derechos de los trabajadores que pueda crear más trabajo. Las normas para proteger los derechos de los trabajadores son para eso, para proteger a los trabajadores de los abusos que puede cometer la otra parte de la relación de trabajo, que es el empresario. Si al empresario no le pones, no sé, un salario convenio, te paga salario de hambre. Si al empresario no le pones una jornada horaria, te va a tener trabajando 14 horas. Si al empresario no le decís que te tiene que dar herramientas de seguridad para tu trabajo, un casco y no sé, unos botines con punta reforzada, te va a mandar descalzo y se te va a caer una viga en la cabeza y la vas a quedar ahí, digamos. Las leyes son para proteger a los trabajadores de cuestiones que sin esa fuerza de una ley no puedo obtener, porque el trabajador está en una relación tremendamente desigual. Nosotros muchas veces ni conocemos a nuestros jefes, a los que nos pagan el sueldo, y si los conocemos, no sabe nuestro nombre, y si lo sabe, no es que podemos tocarle la puerta, y si le podemos tocar la puerta, no es que nos va a dar el aumento que nos creemos que nos merecemos, o que nos va a poner un baño adentro del establecimiento para que no tenga que, no sé, que cruzar la calle e ir al café para ir al baño, digamos. Todas esas posibilidades de discutir condiciones dignas de trabajo, al trabajador se las dan, por un lado, las normas del trabajo, por otro lado, la justicia del trabajo, a lo que uno puede acudir cuando no se respetan las normas, pero fundamentalmente se lo dan los sindicatos, que son la fuerza organizada que te permite ir a sentarte con ese jefe. Porque uno solita no puede ir a sentarse con el superior. Pero el sindicato, en representación de todos, como fuerza organizada, tiene ese poder, o digámoslo en términos como corresponde, construye el poder para sentarse en esa mesa con ese patrón y negociar condiciones de trabajo. Porque ahí sí, vos no sos el pececito suelto que se come el pez grande, sino que sos un cardumen que tiene el mayor tamaño que ese pez gordo, que de manera individual te va a imponer todas las condiciones que quieras sin límite humano, digamos. Porque la condición humana funciona así. Entonces, esto es lo que las comunidades han logrado para vivir en armonía. Se organizaron en sindicatos, en representaciones, establecieron normas que protegen a los más débiles e instituciones que garantizan el cumplimiento de esas normas, como la justicia. Ahora, esta ley viene a tratar de destruir a los sindicatos, viene a tratar de destruir las normas protectoras del trabajo y viene a destruir el Poder Judicial o la justicia del trabajo, que es la que tiene que garantizar el cumplimiento efectivo de las normas. Entonces, no hay que tener ninguna duda de para qué sancionar esta ley. Si vos querés que da trabajo, lo que tenés que hacer es eliminar este criterio de apertura económica, dirigir el crédito en lugar de la especulación a la producción y desarrollar un mercado interno poniendo plata en el bolsillo de la gente. No, acá estamos haciendo todo lo contrario. Sacamos plata del bolsillo de la gente, los servicios están impagables, el transporte se va a volver impagable. Bueno, todo un camino inverso, ¿no?, a generar trabajo, porque yo ya, si apenas me alcanza para viajar, seguramente no vaya a comer. Lo digo brutalmente, pero es lo que uno hace. Te llega un punto que o pagás el transporte para ir a laburar o te compras un sándwich al mediodía. Entonces, hoy estamos en una situación, si no te compras el sándwich al mediodía, ¿qué es lo que va a cerrar? El almacén donde te comprabas el sándwich. Y se cierra un puesto de trabajo. Y así, situaciones de destrucción de puestos de trabajo por destrucción del mercado interno, miles. Porque si no podés pagarte la prepaga, lo que vas a dejar de pagar es el paseo al cine. Entonces va a cerrar el cine, se pierden puestos de trabajo ahí. Entonces, todo esto que el gobierno está generando no lo va a resolver con una ley de trabajo
supuesta modernización laboral. Ajá. Lo que va a hacer con esa supuesta modernización laboral, que va a empezar a ocurrir ahora, a medida que se va implementando, porque ahora está vigente la ley, logramos que se suspendiera cautelarmente en la justicia, pero en este momento está vigente, y se va a empezar a aplicar toda una serie de normas que son para proteger al laburante en ese vínculo desigual que hay con el empleador. Entonces, lo que vamos a ver es una degradación de la condición del trabajador y la trabajadora. Por ahora, digamos, porque nosotros como CGT, y todos tenemos que estar convencidos de una cuestión, que todo ese cuerpo legal que pretenden imponer para retroceder 200 años en las condiciones de respeto a la dignidad de la gente, 200 años, porque ni siquiera estamos volviendo a la Asamblea del año 13, porque hasta se habilita que dispongan de tu horario, digo, el famoso banco de horas, vos hoy cobras un salario de 8 horas. Pero bueno, te necesito que me vengas a laburar a las... trabajás de 8 a 14, pero necesito que vengas a hacerme esta semana, que vengas de 18 a 20. No, pero yo 18 a 20 llevo a los chicos al club. No, pero yo necesito que vengas. Y vas a tener que ir y vas a compensar diciendo, no, llega a las 10 de la mañana y después venía a las 18, porque tenés banco de horas a partir de ahora. ¿Entendés? Van a disponer de tu vida en un límite insospechoso por ello. Pero ¿sabes qué pasa? Todas estas normas que se votaron son inconstitucionales. Porque nosotros como nación, nos hemos adherido a una serie de convenciones internacionales, nos hemos comprometido ante todos los países del mundo, ante la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, a que en nuestro país y muchísimos otros cientos más de países, que el derecho, que la forma de vida tienen que ir para adelante, progresar hacia el bienestar de la gente, no hacia el malestar de la gente. Y a vos te puede pasar que tomás una mala decisión económica y que la gente la pase mal. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera es sancionar normas que vayan en contra del progreso de la humanidad. Entonces, porque te comprometiste. Y si vos querés desarmar esos compromisos, bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo superior al que hiciste para votar esta ley. Porque esta ley que se votó, la consiguieron, sí, con los votos de muchos gobernadores que mandaron a sus legisladores porque necesitaban pagar los sueldos de sus provincias, porque no tienen un cobre dentro de las arcas de las provincias. Y que de hecho bastante complicados están. Así que bastante, voy a decirlo mal y pronto, bastante al pedo mandaron a votar a la gente en contra de los trabajadores una ley, porque igual no les está alcanzando, porque la recaudación cayó. Y lo que les dan por las 3 horas que le prometieron, lo perdieron por la recaudación que cayó porque cae el empleo. Entonces, todos estos genios que mandaron a votar a su gente, sí, por eso te digo, si quisiesen que esas leyes sean válidas constitucionalmente, en realidad lo que tendrían que hacer, más que votar vergonzosamente esta ley, tendrían que modificar la Constitución. Tal cual. Y la Constitución no se modifica así nomás. Tenés que llamar a la Constituyente, hacer una elección para llegar a votar la Constituyente. ¿No? Tenés que primero votar la necesidad de la reforma de la Constitución, que es con 2/3 partes de los 2 cuerpos legislativos. No es pavada. Acá arañaron la mayoría, por 10 votos arañaron la mayoría, pero 2/3 partes para modificar la Constitución y estos principios que nosotros hemos abrazado internacionalmente de progreso de la comunidad, los podrían modificar. Pero bueno, yo creo que no tienen eso. Tendríamos que salir a matar o morir si son capaces de modificar la Constitución, si son tan cipayos los representantes políticos de salir a una modificación de la Constitución de la mano de Milei y bajarse de esos convenios internacionales. Porque, ¿sabes qué pasa en definitiva? Yo veo la política que aparentemente puede hacer cualquier cosa, ¿no? Porque han votado esta ley, sin duda la han votado. Pero lo que hay que entender, en definitiva, es que todo esto nosotros lo celebramos para tener paz social. Tal cual. ¿Entendés? No es que, quiero que me den derechos y quiero estar tirado en mi cama y tener derechos y no hacer nada. No, mira, son derechos para que yo trabaje con la mínima dignidad, para no vivir estos niveles de abuso que están habilitando ahora.
Y No también para son, estar ordenado en tu vida están, cotidiana. están hay una serie de salvajes diciendo, tienen muchos derechos y pocas obligaciones. Pero querido, levantarse a las 4 de la mañana, para tomarse un tren a las 4:30, para tomarse un colectivo a las 5:30 y llegar a tu laburo a las 6 de la mañana, me parece que ya empezando por esa travesía que hace un laburante para llegar a su puesto de trabajo, no es para rascarse. Es para que podamos llegar a ese puesto de laburo y haya un tipo que me diga, ay, no, hoy, ¿sabes qué? Yo en realidad necesitaba no que viniera a las 6, sino que vinieras a las 2 de la tarde y que te quedaras hasta las 10. ¿Podés venir, volver en 6 horas y vos ya te levantaste a las 4 y ya tenías planificado qué hacer? Es para eso, son las leyes. Para que el abuso de la parte que tiene el poder de determinar qué voy a hacer yo en el lugar de trabajo, no se pase de rosca. Son límites a los que pueden abusar del poder las leyes. ¿Entendés? No son regalos graciosos. Y que hayan sindicatos, porque esta ley lo que busca es destruir los sindicatos, es para que alguien se pueda sentar a hablar con ese patrón, ¿entendés? Vení, y sentate acá, para poder limitar ese tipo, son los sindicatos. Bueno, pero a mí me tienen que laburar por 200.000 y con esto me tienen que alcanzar. Para eso son los sindicatos, para hacer trata de negociar un salario, porque solo o sola no podés negociar un salario. Y esta ley busca debilitar a los sindicatos, busca debilitar el financiamiento de los sindicatos, busca debilitar el derecho de huelga porque lo limita en el sector, en el 80% de las actividades lo limita, y si debilita a los sindicatos, la medida de fuerza, en definitiva lo que debilita es la capacidad de negociar con ese otro que está en una posición de poder. ¿Y sabés qué va a terminar pasando? Lo que uno ve que aparece. Despidieron una trabajadora en Mendoza hace una semana. La tipa, en función de ese despido, no sé si correspondía o no correspondía, no importa. Estaba entre sus facultades, le pagaron, no le pagaron indemnización. ¿Sabés lo que hizo? Le abrió las canillas a la bodega y hizo perder 270 millones de pesos, ¿entendés? En definitiva, si vos empezás a vulnerar tremendamente los derechos de los trabajadores, te va a salir más caro, hermano. Por no decir el que fue y se prendió fuego en una fábrica, o el que fue y cagó a trompadas a un dueño, digamos, esto termina en violencia, porque en definitiva si vos avanzás en permitir la vulneración en estos niveles de la dignidad, Sí. lo que viene es la violencia, y el mundo, en gran parte, no es parte del mundo, lo que está discutiendo es algo distinto. No es que la gente labure 4 horas, es que la jornada sea 32 horas, es que la tecnología reemplaza al hombre, pero no en su salario, lo reemplaza para que tenga más tiempo para el ocio creativo, no para que se quede muerto de hambre en su casa, ¿entendés? Es para que tengas más tiempo vos, no para que la máquina me reemplace y yo me quede sin trabajo. Entonces, hay 2 formas de leer el progreso de la humanidad, la evolución de la humanidad. Usar las 2 palabras implica, bueno, mejorar, pero o es con un sentido humanista o es con un sentido de crueldad absoluta. Digamos. Entonces, en definitiva, la discusión con gobiernos como este es si vamos a tener una perspectiva humanista o una perspectiva de la crueldad, y que nadie te mienta, a nadie, que a nadie le mientan, que es necesaria la crueldad para administrar un país o para hacer algo bueno con un país. Es mentira, es como el marido golpeador, ¿entendés? No es verdad que eso es la única posibilidad y que... No, hermano, si alguien te viene a decir que para sacar adelante el país hay que ser crueles y de financiar y cagar de hambre a los jubilados y de financiar las políticas ante la discapacidad, las familias que tienen familias con discapacidad, si alguien te dice eso, te está mintiendo, es como el marido golpeador, te tenés que divorciar de algo así. Y eso es lo que tiene que la Argentina hacia el próximo año que tiene elecciones, es divorciarse de alguien que le dice que para sacar un país adelante hay que ser cruel. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Maya, te agradezco mucho este tiempo, esta Sí. entrevista, esta conversación. Vamos a estar terminando ya el programa, así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a
a tratar de volver a tener otra entrevista. Por ahí siempre está bueno charlar con gente que por ahí está mucho más empapada en lo político, en este caso en lo sindical, y además que estás dentro de nuestra CGT a nivel nacional, y bueno, nada, por ahí la información que tienen los dirigentes que están dentro de ese nivel político es mucho más fructífero y mucho mejor que por ahí la información que tenemos nosotros, que estamos por ahí alejados, que estamos en cada base, en cada gremio de regionales por ahí un poco más alejada de la capital. Nada, muchas gracias por esta gran entrevista que nos diste. Gracias a ustedes, Jorge. Un abrazo grande y los esperamos en la muestra cuando puedan. Vamos a estar organizando, bueno, y vamos a estar invitando también. Así que nada, muchas gracias y vamos a convocarte para otra nueva entrevista, ¿sí? Abrazo grande. Gracias a ustedes.